primero nos habla de registros y abajo nos dice datos. Mantén el mismo término, Guillermo, y siempre refiérete a registro o registros. Ok. ¿Sí? Bien, Sí, toma nota para que después lo corrijas. sí, claro. Entonces, la precondición es que efectivamente debe existir un archivo con registros a propósito del COVID, y los cuales, fíjate que esto de que están desordenados, estrictamente no lo sabemos. Hasta el punto donde va el análisis, no sabemos cómo es el archivo. De hecho, esa debería ser una pregunta clave para el cliente, ¿no? Es decir, ustedes me deben solicitar un ejemplar del archivo que se va a procesar. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Profesora. Sí. Ajá, ¿por qué? Porque no sabemos hasta el punto donde hemos hecho el análisis, no sabemos qué forma tiene ese archivo, cuántos registros son, eh, en, bueno, sí se sabe que es un CBS, ¿no? Pero esta duda que surge de que sabemos que vamos a procesar un archivo, pero no sabemos qué forma tiene, pues es una de las primeras preguntas que se le deben plantear al cliente. Oye, ¿qué forma tiene ese archivo? ¿Tienes un ejemplar que me puedas proporcionar para empezar a analizarlo? Ok. Entonces, esa palabra datos debe cambiar por registros, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Y el que están desordenados también debería ser una palabra que debemos dejar fuera porque hasta este momento no sabemos si de verdad están desordenados. Ya, que solamente sería el archivo, ¿no? Ajá, diremos que son registros de COVID, ¿no? Eso sí nos queda claro. Ahora, postcondición. El sistema deberá adecuar los datos de la siguiente manera. País, región, latitud, longitud y número de contagios. Ok. Sí, fíjense qué interesante, porque ustedes están haciendo un escenario de uso en donde todavía no tienen claridad en cómo es el archivo. Entonces, agradezco que hayan hecho esta primera aproximación, pero sí me parece que nos hace falta más información para pulir este escenario de uso. Voy a terminar de leer el escenario y ahorita vemos un ejemplar de COVID para que modifiquen un poquito el escenario. Flujo principal dice, se deberá sumar cada uno de los casos COVID en una única fila a la cual hace alusión, dependiendo del total, al igual que el registro de país, latitud y región. Si sabes, Guillermo, todavía no queda claro qué hay que hacer con el archivo, ¿sabes? No es exactamente lo que dices en el paso 1. Número 2, se guardarán los datos en un archivo CSV y se deberá visualizar el resultado apropiado para que se pueda ver cada uno de los campos. Ok. Nos falta precisar estos pasos. Flujo alternativo número 1. En caso de no tener memoria suficiente, se deberá optar por buscar otro camino para continuar con el preprocesamiento. Por ejemplo, informar al usuario que disponga de más espacio para que se proceda con el procesamiento. Bueno, el segundo, persistir en el preprocesamiento hasta que el usuario disponga de más memoria para el dispositivo. Ok, me parece que en este caso
le están dejando toda la responsabilidad al usuario y en realidad la solución debe venir del lado de la programación, pero ahorita lo afinamos. Excepciones. Si se presenta un error al cargar los datos del archivo, deberá informarse por medio de una excepción para que el usuario esté consciente de ello. Ok. Aquí en excepciones, sí me parece que es necesario mencionar cuando no se pudo leer el archivo. Eso es muy común. Es posible que el usuario quiera leer un archivo que no corresponde con lo que se espera. Esa es una posibilidad, esa es una excepción. Y la otra excepción es que el archivo no exista. Bueno, que si lo va a seleccionar necesariamente, o sea, si no existe, pues no lo va a poder seleccionar. Creo que esa excepción la debemos dejar fuera, cambiando de parecer. Corrijo entonces. La única excepción es porque el archivo que quiere cargar el usuario no corresponde con el archivo que estamos esperando. Y la siguiente excepción es que ya una vez que abrió el archivo, en efecto, lo que menciona Guillermo, es correcto, que exista un error al cargar los datos del archivo. Requisitos especiales, el preprocesamiento tratará de ser lo más rápido posible, dependiendo de los recursos que disponga la computadora. Ok. Gracias, Guillermo. Me parece que hay varios puntos a corregir en esta narrativa y quiero que observen, jóvenes, cómo la no comprensión todavía del problema nos está llevando a hacer un escenario de uso un poco desviado del objetivo del problema. A ver, Ruth, adelante, tiene una duda. No, bueno, quería ver si lo podía presentar el mío. Sí, Ruth, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece? Porque lo que estoy observando es que todavía necesitan conocer mejor el problema. ¿Qué te parece si les muestro y les paso un ejemplar del archivo que para el problema COVID se está planteando analizar o preprocesar para cambiarle el formato? Creo que con esa información ya van a poder, ahora sí, describir el escenario. ¿Te parece, Ruth? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, imagínense que yo soy su cliente, jóvenes, que este problema lo están resolviendo. Y que necesitan ustedes clarificar qué es lo que quiero. ¿Qué preguntas me harían? A ver, ensayen a hacerme algunas preguntas. ¿Qué me preguntarían? ¿Nada? ¿Qué recursos tiene tu PC? Ok, esa sería una pregunta técnica importante, ¿verdad? Bueno, pues tengo una computadora espérenme, mi computadora tiene 8 gigas de RAM y tengo un procesador dual core Intel, tengo también un disco duro de 1 tera. Entonces, ustedes tomarían nota de estas características, ¿cierto? Sí.
Yo creo que por los recursos, pues no habría tanto problema para trabajar el programa. Ujú. Muy bien. Adelante, Eric. Eric, ¿no te escuchamos? No, Eric, no te escuchamos. Algo pasa. Maestra, una pregunta. Sí. ¿El archivo del modelo de caso de uso tenía que ser subido en Word o en PDF? No, el archivo tiene que ser, el origen tiene que ser un CSV. No, me refiero para la tarea que teníamos que subir. Ah, ajá. Normalmente espero un PDF. Perfecto, gracias. Maestra Erika escribe en el chat, puso que podría ser si tiene una conexión a internet estable para descargar el archivo. Ah, ok. Sí, bueno, se asume que el archivo ya va a estar en la computadora del usuario localmente. Adelante, Pedro. También preguntaría si los registros ya están ordenados o están en desorden. Ahorita les voy a mostrar qué forma tiene el archivo y también les voy a pasar el link de donde ustedes podrán bajar el archivo más reciente. Adelante, Emiliano. ¿Qué proyección quiere hacer si es a un mes, un año o más tiempo, no? Sí, de hecho, vamos a considerar el archivo más reciente que ahorita voy a compartir. Este archivo no es tan reciente, quiero decir, pero les voy a pasar la liga de donde ustedes podrán descargar ese archivo que actualmente tiene el registro de COVID, prácticamente de todos los países que tenemos el problema. Ahí ya se está viendo mi pantalla. Sí, maestra. Sí, Este es un archivo de series de tiempo de los casos confirmados de COVID por país, bueno, por provincia que pertenece a un país. Entonces, observen cómo a partir del renglón 2, ahí se ve mejor. Tengo la provincia, obviamente están ordenados por provincia, precisamente, bueno, más bien las provincias que tienen que ver con China, que fue donde comenzó la serie de contagios, y si observan, está ordenado por país. Ajá. Y después nos dice la latitud y la longitud de la provincia y comienzan los registros de casos confirmados por fecha. Observen que cada columna es una fecha consecutiva, de hecho, de los casos confirmados de COVID. Entonces, yo lo que quiero es que el programa que resuelva el cambio de formato debe hacer un parser sobre cada renglón de este archivo para que a partir de identificar, por ejemplo, que
Anuhui, o no sé cómo se lee el nombre de esta provincia. Aquí en la fecha del 23 de enero del 2020, observen que hay un registro de 9 personas confirmadas que contrajeron el COVID, ¿cierto? Sí, maestra. Sí, es cierto. Entonces, yo necesito que ahora se genere un archivito que tenga, sí, la provincia, el país, la latitud, la longitud, una columna para la fecha y una columna para contagio. Y si aquí aparece 9 contagios el 23 de enero, quiero que me hagan 9 renglones en donde en la columna de contagio me pongan 1, 1, 1, 1 hasta 9, hasta hacer 9 registros. ¿Se entiende? ¿Sí lo podré volver a explicar, profesora? Lo voy a poner mejor en otra pantallita. Les voy a poner las dos cosas para que lo vean. Adelante, Emiliano, ¿qué querías comentar? No, se quedó arriba la mano, perdón. Ahorita abajo. Ah, ok. Dejen preparo el cómo quiero ahora el formato. Estoy preparándolo. Jóvenes, permítanme. Sí, profesor. Voy a compartir la pantalla. Obviamente me salté algunas fechas porque en esta fecha no hay contagios. Bueno, ahorita que muestre la pantalla. Ahí ya se ve. Sí. Yo veo las dos tablas. Las dos pantallas, muy bien. Entonces, me fui a este registro. Ignoré este porque pues no hay contagio y este también porque solo hay un contagio, aunque sí debería existir. Si quieren, lo ponemos mejor para que vayamos viendo. Entonces, esta es la fecha del 22, ¿cierto? Es la fecha del 22 y hay un contagio. Aquí está. Pero dense cuenta que en la siguiente columna, la del 23, hay 9 contagios. Entonces, yo quiero que se repitan los registros 9 veces con la misma fecha y en la columna de contagios colocar un 1. ¿Por qué? Porque para la red neuronal es importante tener desglosados por fecha y por es decir, ubicando el ejemplar de la provincia en esta fecha en particular, él necesita conocer los ejemplares que se dieron
a través de esta columna de contagios en donde hay un 1 o un 0, dependiendo, ¿no? En realidad, nosotros vamos a representar solo aquellos donde sí hubo contagios y por lo tanto, si aquí dice que hubo 9 contagios, yo voy a representar 9 ejemplares. En la columna de contagios colocaré un 1, indicando que esos son los ejemplares que se dieron en esta provincia en particular. ¿Sí me explico? Sí, entonces se tiene que desglosar completamente. Por ejemplo, la que tiene 444 va a tener 444 registros. Así es. Aquí, por Entonces, vamos a ejemplo, tener- exactamente aquí viene la otra fecha, ¿no? Entonces, esta fecha pasaría a ser un nuevo registro para la misma provincia. ¿Sí ven? Pero ¿cuántos registros hay? 15. Entonces aquí va a haber 15 renglones de estos. 12 y 15. 27. Más o menos por aquí, ¿no? Ay, lo hice mal. Solo tengo que seleccionar. Maestra, si selecciona el que quiere repetir, abajo sale un cuadrito que jalándolo se copia. Ah, ok, gracias. Sí tienes razón. Gracias. Entonces observen cómo para esta fecha del 24 tendré 15 registros. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Y aquí es donde viene el problema. Que este archivo va a crecer muchísimo. ¿Sí o no? Sí. Va a ser enorme y entonces ahí van a tener ustedes un problema en el que van a agotar la memoria, evidentemente. Precisamente el reto de este problema es cómo hago para procesar el archivo cuidando no desbordar la memoria. Ese es el reto de este problema. Ajá. Entonces, ¿les parece que ya tienen información suficiente como para hacer una nueva iteración sobre el escenario de uso? Se quedaron mudos. ¿Qué pasa? ¿Están pensando o se están espantando? Es que más bien creo que eso mismo lo dice el texto, ¿no, maestra? También. Sí, Sí, precisamente. viene. Ajá. Yo se los advierto en la redacción del problema. Ajá. Sí. Entonces, ¿esta información también tiene que estar contenida en el caso de uso? No. Esto que les acabo de mostrar es para que entiendan el problema y puedan decir en el escenario de uso qué se espera que haga el sistema. Ajá. Ahorita no estamos en el cómo se va a resolver, Octavio, pero sí necesitan ustedes entender qué se pretende. Creo que con esta animación que acabo de hacer ya les quedó claro. ¿Cierto o falso, jóvenes? Sí, maestra. Ya Sí, quedó ya más claro, claro, ¿no? profesora. Lo que yo había cometido el error era de en una fila sumar todos los casos, como que fue lo opuesto, o sea, reducir el espacio. Exactamente. Tú lo que estabas pensando era en una línea de tiempo como esta, pero Ajá, la línea como de en todo. tiempo, ajá, exactamente. La línea de tiempo es el archivo fuente. Así viene. La suma de los casos que se dio por día en cada provincia de distintos países. Y miren, o sea, aquí tengo registro hasta el 14 de febrero del 2020. Muy probablemente esto ya está actualizado
hasta estos días, en que pues la pandemia continúa, ¿no? Entonces, ahorita les voy a pasar el link en donde pueden bajar el archivo más reciente. Y pero bueno, en realidad lo que quiero es que ensayen a proponer el escenario de uso. Entonces, si ya no hay dudas en lo que se pretende, les voy a pedir que por favor hagan una nueva iteración sobre el escenario de uso. ¿Les parece si les doy unos, qué será? 10 minutos, jóvenes, para hacerlo. Maestra, creo que podría enseñarle el que tengo ahorita para saber, pues, justamente qué más hacerle. Pero ya está en correspondencia con lo que ahorita entendieron, Octavio. Pues, lo único que no estoy diciendo es qué va a pasar cuando no tenga memoria. O sea, es justamente ahí el flujo alternativo que yo marqué. Lo marqué así como el sistema presenta problemas de insuficiencia de memoria. O sea, ese sería uno de los flujos alternativos, pero todavía no sé cómo trabajar eso. O sea, no le he puesto nada ahí al flujo alternativo. En cuanto a flujo principal, nada más tengo 5 pasos, así muy Hazme un sencillos. favor, Octavio. Vamos a darle tiempo a tus compañeros para que maduren y ahorita, después de los 15 minutos, de los 10 minutos, te cedo la palabra. Perfecto, maestra, gracias. Mientras ensaya a proponer ese flujo alternativo, ¿cómo lo dirías? Creo que en el problema yo les doy una pista, que es trabajar el archivo por bloques. Ok, maestra, gracias. Ujú.
Muy bien. Ahora sí, Octavio, si nos quieres compartir, por favor. Sí, maestra. Aquí ya se ve, ¿no? Sí. Yo tengo el caso de uso, le llamé preprocesamiento de base de datos COVID-19. Mi resumen es realizar la adecuación de formato de un archivo de base de datos para su análisis posterior. Aquí tengo una duda, por eso está esta cosita. Sobre el actor, no sé si me puedo referir aquí en actor, en el apartado de actor, a múltiples actores, o sea, así, o si más bien nada más debe de ir uno, porque ahí tengo un conflicto, ¿no? Ok. No sé si... El actor se refiere al principal o los principales. Y recuerda que los actores son en realidad roles de personas o de sistemas. Entonces aquí el actor habíamos acordado que fuera o bien un investigador, también podrías estar interesado un alergólogo y la red neuronal. Ella también es un actor principal. Entonces, ¿a quién actor tienen que ir esos dos actores? Esos dos. Ok, perfecto. Entonces ahí ya es el primer error, ¿no? Luego, precondición, pues contar con un archivo de base de datos. En este COVID, caso. ¿no? O sea, Ajá. si tienes que COVID, puntualizar en este cuál caso es, ¿no? CSV, ¿no? Ajá. Ajá. Postcondición, el sistema regresa un archivo con el formato deseado. CSV también. En descripción, esto según yo es mi flujo principal. El sistema muestra una pantalla para que el usuario, o sea, es algo muy sencillo, ¿no? O sea, me imagino una interfaz que prácticamente nada más tiene esto. El sistema muestra una pantalla para que el usuario seleccione la ubicación del archivo de la base de datos. O sea, ahí él lo va a seleccionar ya sea con un menú o tecleándola directamente. Ajá, ahí, tú ya tienes identificado a los actores principales. Entonces, no utilizas la palabra usuario, aunque sé que antes la tenías como actor, pero ahorita, o bien te refieres al actor o te refieres a uno de ellos, por ejemplo, el investigador. Ok. Entonces sería, el sistema muestra una pantalla para que el investigador seleccione la ubicación del archivo de base de datos. ¿Sí? Igual aquí lo mismo. El investigador presiona siguiente y es aquí donde yo tengo un flujo alternativo, o sea, justamente en el 2. Bueno, ahorita entro con los alternativos. Después Espérame. Si el sistema le mostró una pantalla para que seleccione la ubicación del archivo, entonces en el paso número 2, el investigador selecciona el archivo porque él es el que va a hacer la acción de seleccionar el archivo. Ok, sí, o sea, me faltaría justamente ese paso, ¿no? O sea, Ajá, exactamente. el investigador Selecciona. indica la ubicación del archivo de base de datos. Si queremos ser más específicos, aquí también haría falta, ¿no? Y entonces también selecciona el archivo, o sea, llega hasta el punto donde ya está observando el archivo y lo selecciona. Ajá, entonces también hay que poner eso. O sea, aparte de la ubicación, sería más bien el investigador selecciona ya el archivo. Claro, ajá. El archivo de base de datos COVID-19. ¿Ok? Y después tengo el investigador presiona siguiente, que ya sería justamente el paso para la siguiente ventana. Entonces aquí tengo que cambiarle también. Por lo que le acabamos de agregar, 4.
Ok, el investigador selecciona el archivo, quiere decir que ya el sistema lo carga, ¿no? Entonces, sería aquí 3, ¿no? O sea, más bien, pues, porque es aquí donde va a mandar pues el error, ¿no? De la excepción de que el archivo no existe o la ubicación no es. Aunque bueno, es que aquí ya seleccionándolo, pues ya lo está viendo directamente, ¿no? Ujú. Entonces, en el paso 4, el sistema carga el archivo, o sea, lo lleva a la memoria principal, ¿no? Pero coloquialmente decimos carga el archivo, ¿no? En la memoria principal. Ok. Ujú. De todos modos, necesito uno que me dé en siguiente. Entonces, sí sería el 4, justamente, en el que se generaría el flujo alternativo. Bueno, en 5, el investigador presiona siguiente. Aquí yo digo que el sistema recupera únicamente los campos que se mencionan ahí en el archivo, en el texto del problema. En 7, el sistema muestra el archivo transformado y entonces este también va a cambiar. Este va a ser ahora 7. 7. A ver, ahí el sistema recupera los campos. Es más que eso, Octavio. El sistema va a ser un parser. Ajá. Entonces, no simplifiques las cosas. O sea, el sistema, ¿qué tiene que hacer? Debe hacer un parser sobre el archivo COVID-19. Sí, le entiendo esa parte, maestra, nada más que creí que aquí ya no tenía yo que meter esa información justamente porque hablaría de el cómo, ¿no? O sea, cómo va a ser esta recuperación. O sea, para mí esto implicaba que recupera, o sea, digamos que nada más va a tomar en cuenta estos campos y cómo lo va a hacer, así justamente con un parser. No sé si más bien entonces lo estoy pensando mal. Es que cuando uno pone la palabra parser, en sí no estás diciendo cómo vas a hacer ese parser, pero estás indicando que el sistema tiene que hacer un análisis de esa naturaleza. A mí me parece que puede quedar el sistema realiza un parser sobre los campos y ya estos, ¿no? País, región, latitud, Ok, longitud vale. y O sea, número de casos. entonces esto no sería como tal decir cómo lo va a hacer, o sea, simplemente, pues sí que va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ajá, Ok, exactamente. ok, vale. Bueno, el sistema realiza un parser sobre los campos y pues el problema sería más bien ya cuando esté intentando mostrar el archivo transformado, ¿no? Que es cuando va a tener los problemas de memoria en sí. O sea, porque puede hacer el CSV acá arriba y cuando los quiere cargar en la interfaz es cuando ahí va a tronar porque va a ser mucha información. Espera, el sistema realiza el parser. Eso quiere decir que, recuerden que parser refiere a una tarea de análisis sobre el archivo fuente. Ahora, en el paso número 7, tú tendrás que decir que el sistema hace la transformación a un formato y dices los campos que implica el formato. O si gustan, no decimos transforma porque a lo mejor pareciera que lo va a hacer sobre el mismo archivo fuente y más bien diremos el sistema genera un nuevo archivo con los campos y dices cuáles son esos campos. Son estos mismos de acá arriba, ¿no? Ok, es que entonces hay un error en el paso 6. Porque
Además nos falta la fecha, ¿no? O sea, es país, región, latitud, longitud, fecha y número de casos. Entonces también va a ser la fecha entonces. Sí, Sí, la fecha también está incluida. Ujú. A ver, el sistema realiza un parser sobre los campos. Fecha. País, región, latitud, longitud y número de casos. Y después, número de contagios, diremos, o sea, para ser más específico. ajá. Y Ujú. Y el sistema genera un nuevo archivo con los campos, y aquí no es número de casos, No, aquí no. sino Sí, no. sería Falta fecha de por sí también. Profesora, perdón, es que en la descripción del problema que nos puso en el Cambia no incluía lo de la fecha. Sí, no viene la fecha. ok, pero ahorita ya lo clarificamos cuando les mostré los dos ejemplares. Recuerden que cuando ustedes están haciendo un trabajo de requisitos, tienen que ir con su cliente y ser muy curiosos, cosa que les estoy pidiendo que hagan conmigo. Yo soy el cliente. Entonces, el que en un documento no venga por escrito que incluye la fecha, pero ahorita que hablamos del problema, yo les aclaro que la fecha la vamos a incluir, ya no debería haber problema en que ustedes lo incluyan. ¿Sí me explico, Ruth? Sí, entonces es para manejar ya lo de los números de registro, bueno, los casos registrados en los días que vienen ahí especificados a partir del 2020, ¿no? Sí, vamos a hacer la transformación a un nuevo archivo. Fue el archivo que vi. Perdón, es que fue el archivo que abrimos, bueno, yo abrí la liga que nos mandó y vi que venía así por país, región, y hay unos que no tienen provincia, entonces nada más venían separados por la coma. Ajá. Ok. Bueno, esos casos también debemos considerarlos, aunque no venga la provincia, pues estará el registro del país. Entonces ahí faltaría la fecha y diremos que habrá un campo contagio. Así literalmente campo contagio, o sea, porque es que se va a marcar con un 1, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, eso sería equivalente a definir un ejemplar. Estaba pensando también en esta otra, ¿no? Ponerle algo así, ¿no? Donde se hará, lo que dice el texto, ¿no? Un registro por cada contagio, o algo así, ponerle también. Pero... Ok, está bien. O sea, el objetivo, recuerden, de un escenario de uso es describir qué se va a hacer y si ustedes consideran que una descripción un poquito más extensa da la explicación, está bien, Octavio, ¿sale? A ver. Donde se hará un registro por cada contagio. por cada existente en el archivo original. Me parece que ahí nos está faltando hablar precisamente del término serie de tiempo, porque una serie de tiempo se define tal y como está dado el archivo original, que tú vas registrando por cada fecha el número o la frecuencia de contagios en este caso. Entonces, quizá en el punto 6 nos falta mencionar, el sistema realizará un parser
sobre las series de tiempo del archivo COVID-19. Ok, perfecto. Y ponemos punto y seguido, en particular sobre los campos. Ándale. Ajá. Ajá. Y abajo entonces diremos que se hará un registro, o sea, se hará el registro de un ejemplar, un registro por cada contagio existente en la serie de tiempo. Ok, sí. Ya quedó más largo de lo que pensé. No importa, no importa, o sea, en realidad un escenario de uso entre más elementos tenga que clarifique qué se quiere, mejor. Ok. ¿Ok? Y ya el sistema muestra el archivo transformado. Como este se supone que es el caso ideal, pues ya el usuario ¿Sí? presiona salir, ¿no? Se supone que este archivo ya va a estar guardado, ¿no? O sea, si puedo Así hacer, es. o sea que ya no necesita hacer más que salir. Y en teoría, lo ideal sería que el nuevo archivo generado, pues esté en la misma ubicación, ¿no? Así es. Sí. Eso también se podría especificar. Eso se podría especificar ya en las partes de abajo, donde decimos Esto requisitos de requisitos especiales. especiales, ¿no? Bueno, y Ok. para flujos alternativos, yo estaba manejando, ahorita ya creo que ya quedó donde deberían, el 4, el sistema carga el archivo base de datos en la memoria principal. Sí. El sistema notifica en el 4 si el archivo no fue encontrado y yo decía que el caso de uso continúa en el paso 1, pero aquí creo que más bien tendría que regresarlo al 2, que es en donde selecciona Ajá, la ubicación del archivo de base de datos. correcto. Ese es por un lado. Y en el otro, el 7, creo que sí, ahora sí es el 7. El sistema presenta problemas de... No, este ya sería el 8. Que es en donde se va a mostrar. Perdón, Octavio, perdón que te interrumpa, pero fíjate que más bien esta notificación no puede ir en ese sentido, porque en todo momento tu investigador va a estar observando su manejador de archivos. Entonces él se podrá dar cuenta que no existe el archivo, pero lo que sí puede hacer el investigador es equivocarse de archivo e intentar abrirlo, y entonces en ese caso el sistema no va a poder hacer el parser. Ok. Entonces, más bien la única notificación que hará es debida a este error. Si el archivo no corresponde a un formato permitido, ¿no? Entonces, Ajá, no exactamente. corresponde con un formato permitido. O bueno, con un tipo de archivo permitido. Incluso a la hora que redactas el 4.a, podríamos, en lugar de decir el sistema notifica, diremos, el investigador seleccionó un archivo que no tiene el formato esperado. ¿Qué va a hacer el sistema? Bueno, pues el sistema notifica, ¿no? Sí. Notifica. Del error. Del error. Del error. Y el caso de uso continúa en el paso 2. Sí, pues así ya se dice desde un principio, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, ¿en dónde hay otro flujo alternativo? Yo digo que hasta el 8, o sea, que es cuando ya está intentando mostrar el archivo transformado.
porque aquí pues todo está muy bonito, ¿no? O sea, el sistema muestra el archivo transformado y ya, o sea, no se habla más de ello. Pero aquí justamente hay una bifurcación cuando tiene problemas de insuficiencia de memoria. Yo estoy diciendo ahí que el sistema presenta problemas de insuficiencia de memoria y después se cargará únicamente un bloque del archivo transformado, del archivo creado, aquí sería, y se mostrará solamente el bloque cargado, de acá, y se cargará un nuevo bloque a solicitud del usuario. Le puse esto aquí de scroll, o sea, que conforme le vaya dando scroll, cambie justamente el bloque que está viendo, y pues acaso eso continuaría aquí en el 9 más bien. O sea que ya sería pues salir nada más. No sé si haya algún Fíjense otro. que Ajá. está muy interesante el caso porque, digamos, el archivo origen no es tan grande y ese pues lo va a poder cargar inmediatamente en la memoria. El problema va a ser cuando empiece a generar ese archivo resultado, porque va a ir creciendo de una manera, vaya, va a ser muy grande ese archivo. Entonces, si nosotros generamos un solo archivo, que es posible y nuestro programa va a poder leerlo, aunque por bloques, pero sí es posible generar un archivo enorme, ¿están de acuerdo conmigo? Como bien señala Octavio, en algún momento, a la hora de que querramos visualizar el archivo transformado en nuestra aplicación, vamos a tener que ir leyendo por bloques ese archivo de tal manera que no desbordemos nuestra memoria principal. Pero podemos en el flujo alternativo darle la oportunidad a nuestro investigador de tener por bloques el archivo resultante, o sea, generar varios archivos con la transformación, de tal manera que si el investigador lo quiere abrir en Excel, pues pueda abrir por trozos el archivote, o sea, en realidad va a ir abriendo cada archivo. Eso es posible establecerlo en el flujo alternativo, pero se los dejo a su consideración si lo quieren integrar o no. Por lo pronto, este flujo alternativo que marca Octavio sí me parece importante, que es cuando se está leyendo el archivo resultante, se vaya leyendo por bloques. Ahora, el mismo comentario que le hice a Guillermo, Octavio, si ya hablaste de archivo nuevo arriba, genera un nuevo archivo. Aquí en lugar de llamar del archivo creado, llámale del archivo nuevo o del nuevo archivo, como lo hiciste arriba. Muy bien. ¿Qué más, Octavio? Con esto de excepciones, pues creo que ya ni siquiera entra esto, ¿no? Bueno, también eso era parte de mi duda. Cuando son unas excepciones, pero ya se habló de ellas, por ejemplo, aquí mi excepción es el archivo no existe, sin embargo, eso ya se trató pues prácticamente en estos, o sea, ya se va a Es que ver. ¿sabes qué, Octavio? Ese 4.a en realidad es una excepción. Entonces sí me parece que debemos moverla a la excepción, porque si el usuario seleccionó un archivo equivocado, claro que nuestro programa va a lanzar una excepción al momento de estar haciendo el parsing. Ujú. Sí, o sea, esto de plano aquí no, 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 no. Y en el caso de las excepciones también se tiene que hacer igual así en pasitos. Ahí podríamos, pues sí, porque tiene que ver con el paso 4, efectivamente. Ok. Ujú. Y como excepciones, pues
no veo como tal, ¿Alguna otra? no. Ok. Luego, requisitos especiales. El sistema deberá mostrar solo un rango de líneas del archivo transformado. Aquí sería un bloque de registros del nuevo archivo, ¿no? Ujú. Interacción. No me acuerdo, ahorita estábamos también comentando eso, ¿no? De otro requisito especial, pero ya se me olvidó. ¿Ahí era qué? Ya también se me olvidó a mí. Ay, sí, ya también se me fue la onda. Bueno, y pues Bueno. en términos generales, ajá, es eso. Ajá, exactamente. Jóvenes, ¿alguna duda en base a lo que hemos trabajado en el caso de Octavio? Yo, profesora, por ejemplo, yo la parte del problema de la memoria la manejé como una excepción y no como en un flujo alternativo. La tendría. Ya te dejamos de oír. Pensé que había sido ya. La parte del problema de la memoria, yo la manejé como una excepción. No sé si está mal y la deba de mover a lo que son los flujos alternativos. Ok, también la consideraste una excepción. Es que en realidad sí también podría ser una excepción, ¿no, maestra? Sí, lo estoy pensando. De la cual ustedes van a prever, ¿no? El agotamiento de la memoria. Pues sí, jóvenes, yo creo que sí tendría que pasar a ser una excepción, efectivamente. Gracias, Ruth. Sí, profesor. Bueno, yo puse que si el sistema presenta saturación de memoria, en otro paso puse el sistema lee y guarda de manera segmentada el archivo. Exacto. Sí, fíjense qué importante es la discusión, porque efectivamente uno, vaya, lo piensa de una forma, pero ya en el análisis conjunto, la discusión, establecemos mejor en qué sección están los elementos. Sí, sí, y si se dan cuenta las excepciones, pues son cosas que se tienen que prever, sí o sí, sobre todo en este problema que ya sabemos de antemano que se va a dar o que puede surgir este tipo de problemas cuando estemos haciendo la ejecución de un programa que resuelve este problema. Entonces sí tenemos que tenerlo muy claro, jóvenes. ¿Dudas, además del comentario de Ruth? Escuchamos todos para continuar con el análisis. Pues yo igual también sobre esto del flujo alternativo, ya que cambiamos lo demás a excepciones, ¿esto es válido como flujo alternativo o igual y hasta más bien ya se puede eliminar? No, no, es que en todo momento el usuario puede interrumpir, ¿no? Podrá cerrar el programa. Eso sí se debe considerar como un flujo alternativo, claro. Ok, perfecto. Uh-huh. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesor. ¿Ya tomaron nota de cómo debe ir el escenario de uso? Sí, ya quedó más claro, profesora. A mí lo que tenía mucha duda era en ese paso de que teníamos que considerar lo de los registros por cada contagio, no entendía, pero ya me quedó más claro. Muy bien, muy bien. Ok, ahora van a ver ustedes lo padre de hacer escenarios de uso, que a lo mejor alguien todavía podría estar un poco dudoso de, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo esto, no? ¿Cuál es el interés de estar redactando con tanto detalle qué va a hacer el sistema? Bueno, hay una razón
fundamental. Así que voy a compartir pantalla. Octavio, te voy a sacar. Gracias. Porque no sé si ya alguien tenga una pista, pero ¿para qué se imaginan que hemos hecho esto? En base a lo que hemos analizado hasta el día de hoy. ¿Qué creen que vamos a hacer a continuación? ¿Alguien tiene una pista? ¿Programarlo? Te está haciendo todavía muy adelante, Octavio. Crear los Diagramas, objetos y las clases. A ver, uno por uno. A ver, primero Luis Guillermo. Bueno, yo dije crear las clases u objetos. Ajá, vamos a hacer el análisis para encontrar las entidades principales. Ruth, ¿qué hacemos para encontrar las entidades principales? Pues ver como nos dijo, ¿no? Al principio que fuéramos viendo qué clases vamos a usar con base a lo de las frases nominales. Exacto. Muy bien. Gling, gling, gling. Vamos a hacer eso. De hecho, voy a retomar el ejemplito de... ¿Dónde está? El de 4 en línea, ¿se acuerdan? Sí, maestra. Bueno, vamos a retomar ese. Nada más que ya no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que lo estuvimos trabajando la clase pasada? Ah, creo que es esta. Se van a maravillar. Bueno, yo espero, porque yo me maravillo de las herramientas que tenemos para hacer análisis de un problema. Maestra, si no lo he encontrado, también está en Cambia. Gracias, Octavio, ya la hallé. Es que quiero evitar la fatiga y ya tengo hecho el ejercicio, entonces los quiero mostrar. Fíjense, este fue el caso de uso que trabajamos juntos la clase pasada. Es lo que tienen ahorita para COVID. El siguiente paso va a ser hacer el análisis de sustantivos y frases nominales sobre el caso de uso expresado ya en el escenario. Y aquí yo subrayo los sustantivos o las frases nominales para empezar a descubrir las entidades que van a permitir resolver el problema. ¡Wow! Entonces, sí sirven los escenarios de uso, sí sirven y son una base muy importante para hacer el paso hacia un diagrama de clases. Observen aquí cómo tengo subrayadas todas y cada una de las frases nominales que después pongo en mi tablita. ¿Qué les parece? Ya lo tenemos como más estructurado, ¿no, profesora? No solo más estructurado, Ruth, sino, si te diste cuenta, ahorita estuvimos discutiendo mucho sobre cómo debíamos expresar el qué, ¿no? Donde yo le insistí a Octavio, no, es que te falta un paso, donde hay que decir que vas a hacer el parser, es muy importante la palabra, porque en realidad ese es el meollo de este problema, hacer el parsing sobre el archivo fuente y luego, ¿qué vamos a hacer con él? Pues va a haber una transformación, sí, pero ¿qué campos están involucrados? Y en eso Octavio puso mucha atención y me parece muy importante el que nos hayamos puesto de acuerdo para finalmente tener un escenario de uso mucho más claro, como bien dice Ruth, mucho más estructurado, que nos permita descubrir estas
frases nominales. Entonces, creo que ya se ve con toda claridad por qué le insistía a Octavio y en su momento a Guillermo de que nombrara de la misma forma al elemento. En el caso de Guillermo, yo le solicité que si estaba hablando de, ya se me fue. De registros no de pusiera los datos. registros, exacto, que si estaba hablando de registro, que no hablara de datos, sino que continuara con la palabra registro. En el caso de Octavio, si le puso generar un nuevo archivo, pues en el flujo alternativo debía hablar del nuevo archivo y no del archivo creado, porque se dan cuenta cómo empieza a surgir nuevas frases nominales que después tenemos que equiparar y decir, es que cuando digo nuevo archivo es lo mismo que archivo creado. ¿Sí ven? Si yo mantengo el mismo término en todo momento, pues es mucho más fácil distinguir las frases nominales. ¿Sí quedó más claro ahora, jóvenes? Sí, maestra. Está padre, ¿no? Pues yo digo que sí, nada más que sí está un poquito complicado. Ok. Es que como nuestros primeros acercamientos a hacerlo ya de esta manera y estábamos acostumbrados a hacerlo así nada más, sí se nos hace como un poco complicado pensarlo así, pero yo creo que es con la práctica, vamos como analizando ya más rápido. Exactamente, Ruth. Y otra cosa importante entender es que estos artefactos, digamos, claro que los pueden hacer ustedes solos y trabajarlos de manera individual, pero son más útiles cuando se llevan a la discusión con un equipo de desarrollo. Generalmente los desarrollos mínimamente se hacen en pares, precisamente para tener una persona con quien estar intercambiando ideas. Estos artefactos, digamos que adquieren principal relevancia cuando están haciendo discusiones con al menos otra persona. Y lo que yo quiero que hagamos en este curso es que empecemos a hacer los ejercicios y que los artefactos nos sirvan para llevar a la discusión lo que se pretende hacer y que ustedes practiquen a estar haciendo este intercambio de ideas, pero sobre una base escrita, no en el aire. Es que a mí se me ocurre que podríamos. Si ven, cuando nosotros estamos hablando solamente, las ideas se pierden. En cambio, cuando ustedes las aterrizan en un documento, como en este caso el escenario de uso, ya tenemos una base para la discusión. Y todo mundo podemos abonar para que se comprenda mejor el qué se espera que haga un sistema. Entonces vamos a hacer